Hola, día 8 y día 9 nuevamente los voy a comentar juntos. ¿Por qué? Porque como ha pasado en otras oportunidades, uno propone y Dios dispone. El día 8, que fue ayer, me fui a trabajar temprano, súper entusiasmada. De hecho, voy como con ganas de trabajar, cosa que no me pasaba hacía mucho tiempo, pero ahora voy con ganas. Y planteé algunas cosas, tuve unas reuniones y me encantó porque pude empezar a hacer las cosas que yo tenía planificadas. Decoré mi oficina, estoy haciendo más lindo mi espacio, pero me avisaron que había fallecido una persona muy importante, que es el abuelo de el papá de mis hijos, y resulta que él podría decir que en mi vida ha sido la figura de abuelo que en cierta forma nunca tuve. Abuelo presente. Em, Me pasa que fueron muchos sentimientos encontrados porque de verdad que en un principio así como que lo sentí por el papá de mi hijo, porque para él era más que un abuelo, era un papá. Era una persona muy cercana a nosotros, de hecho él era pastor evangélico, nos casó, nos bautizó a los niños, él era muy cariñoso conmigo también, a mí me acogió de una manera súper especial. Entonces, en un principio fue así como sentir que la familia de otra persona fallecía. Y en cierta forma me equivoqué porque cuando llegué allá me di cuenta de que esta persona había sido muy importante para mí. Como les dije, así como pensando, era como único, la única figura de abuelo que yo realmente tuve, o sea, una persona que se acercara con cariño, que, que pensara en mí como una nieta querida y que tratara de darme consejos. Yo sé que el cariño me lo gané también porque era esposa de su nieto regalón. Pero siento que de todas maneras el vínculo existió y, y estoy sumamente agradecida de haber conocido a esa persona. Eso me pasó el día 8. Fue muy impactante porque yo no pensé que me iba a afectar tanto la pérdida de esta persona. Em, no puedo decir pérdida porque finalmente en todo lo que yo pienso y lo que creo, sinceramente que simplemente es como que nos sacamos el traje y nos vamos a otra parte. Eh, y ni siquiera a otra parte, es como que estuviéramos en planos paralelos, simplemente no nos podemos ver porque vibramos en frecuencias distintas. Es como que ellos están en los que son de mi época de la radio. O podríamos decir, ellos están en una frecuencia de Wi-Fi y nosotros estamos en la frecuencia AM todavía. Entonces, claro, no es, no es una pérdida, es simplemente un dejar de ver el cuerpo de esa persona. Em, el día de hoy, bueno, fue el funeral y dentro de las cosas que para mí más me impactaron es ver la cantidad de gente que le tenía tanto cariño a esta persona, que era un líder dentro de una comunidad y un líder que fue tan próspero que su iglesia estaba llena, llena, llenísima de gente.
su congregación tiene una iglesia maravillosamente implementada, con muchas cosas. Miren, yo sé que hay muchas personas que piensan, ay, que las religiones, que son algo malo, que nos lavan el cerebro, pero yo creo sinceramente que esto es em, lo mismo que cualquier cosa, en el sentido de que todo está en luz y en sombra. Yo debo confesar, bueno, comentarles que yo me crié en el alero de la iglesia católica. Mi familia fue católica. Digamos, mis papás no eran muy practicantes, mi mamá iba a misa. Esa era su manera de ser católica. Pero cuando me fui a vivir con mi abuelita era una participante férrea de la iglesia, era camarera, en ese tiempo se llamaba, no sé si todavía existe, y entonces ella iba todos los días a preparar el altar y todas las cosas que necesitaba el sacerdote para poder hacer la misa. Ella tenía las llaves de la iglesia. Ustedes comprenderán que es bastante extraño porque yo siendo súper católica, porque cuando fui a vivir con mi abuela yo participaba de la iglesia. Para mí la iglesia era viernes, sábado, domingo y a veces los martes. Cuando tuve 18 años era todos los días. Participaba como apoyo de guía de confirmación, en un grupo aparte de misioneros, cantaba en la misa del domingo, eh, viajaba misionando con con este grupo. Entonces, yo de verdad, para mí, yo conocí a Jesús en la iglesia. Sí, lo conocí en una congregación muy espiritual, que luego, lamentablemente, cuando me fui a estudiar a otro lugar, conocí una congregación que no era tan espiritual. Y fue triste ver cómo la causa o el espíritu no estaba ahí. Y era como gente que se reunía porque necesitaban pasar el tiempo. No estaba el espíritu ahí. Entonces, las iglesias son instituciones humanas que están congregadas en nombre del Espíritu de Dios, pero siguen siendo humanas. Entonces, hoy, para conectar con lo que estoy, todas estas reflexiones que yo tuve, em, hoy yo veía este pastor que era un líder, un abuelo, un papá cariñoso. Cuando yo lo conocí, él tenía ya em, todo este amor incondicional que plantea Jesús, esta compasión, esta severidad de padre amoroso que te reta y después te hace cariño. Y yo he escuchado muchas personas alrededor, familiares u otras personas que lo conocieron a lo mejor de joven, que planteaban su vida como en sombra. Muchas otras personas que planteaban su vida como que no rindió frutos positivos porque sus hijos eran aquí o allá, que sus nietos. Entonces, mm, yo sinceramente, en el camino que estoy ahora, para mí eso es tan relativo y siento que yo también a veces caigo en esos juicios de valor hacia las personas. Utilizando la misma palabra de Dios, no sé, es como Jesús dice, por su fruto lo conoceréis. Pero resulta que las personas también tienen libre albedrío, entonces yo puedo tener unos hijos que yo los quise criar con todo el amor del mundo, bajo los valores cristianos,
de miles de cosas, pero finalmente ellos va a llegar el momento en el que tengan que tomar sus decisiones desde su libre albedrío y desde lo que les pida Dios en este caso. Y muchas veces los miedos hacen que juzguemos los frutos de otras personas como que fueran responsabilidad de ellos. Yo siento que en este caso vi una congregación hermosa. Siento que las religiones sí son necesarias, por mucho que digan muchas personas que no son necesarias, sí, son necesarias porque es la manera que nosotros tenemos de acercarnos a nuestro yo espiritual en este mundo tan físico y frívolo, tan material. Nos muestran a través de la palabra de la Biblia las virtudes que tenemos que encarnar y por mucho y que a veces tenemos que hacer grandes esfuerzos para reconocer. Pero por último existen los espejos de la misma iglesia para entender cuáles son las falencias. Hoy vi a un hombre que a pesar de todas sus oscuridades de ser humano, logró levantar una iglesia con cientos de fieles y todos alabando desde el corazón hacia Dios. Y creo que me quedo con eso. Me quedo con el líder que hizo todo de corazón y que pudo equivocarse o pudo caer en tentaciones porque ser pastor o ser alguien que está en un camino espiritual no significa que sea alguien que no se cae o que no tiene o que Dios no le manda pruebas. Creo que mientras más espiritual, más pruebas nos manda el Señor. Entonces me quedo con que toda esa gente que fue a despedirlo, que fue muchísima, entre miembros de las congregaciones, protocolares, miembros activos de la congregación, miembros que a lo mejor ya no estaban activos, personas que simplemente tenían un bonito recuerdo de ellos, amigos y familiares, fueron a despedirlo. Y yo digo, qué lindo sería que el día que yo falleciera, sin siquiera pedirlo, llegara tanta gente a despedirme y a decir, esta fue una persona virtuosa. Porque cuando uno se muere, no es que no es que no existan los pecados o las oscuridades de ese ser humano, pero finalmente cuando llega el momento de despedirnos y tenemos que hacer un resumen, qué rico poder decir, todas estas personas fueron tocadas de alguna manera por las virtudes que yo traté de encarnar. Y si había tanta gente, eso significa que realmente Él pudo encarnar tantas virtudes. Así es que hoy día creo que hablé de hartas cosas porque de verdad siento que el ser espiritual también tiene que ver con la religión, también tiene que ver con Dios, también tiene que ver con todo. Pero más tiene que ver con tratar de que de todas las cosas que nos pasan, eh, tratar siempre de encarnar la virtud. Y si nos caemos en algún momento y caemos en tentación, caemos en oscuridad, levantarnos a pesar de todo. Eso fue mi día 8 y 9, bastante intensos. Vamos a ver qué me depara mañana porque, como les decía, ya no me atrevo a planificar nada. Solo sé que me tengo que levantar a trabajar. Los quiero. Coméntenme
si es que hay alguien ahí. Solamente eso. Un beso. Chao.